La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, va a dejar su cargo. Dijo que está lista para dejar su cargo en las próximas semanas. O por lo menos eso fue lo que anunció el secretario de Estado, Antony Blinken. Este alto funcionario, ampliamente considerado como un halcón en la política exterior, jugó un papel clave en el golpe de Estado respaldado por Occidente en Ucrania en el 2014. A Nuland incluso se le vio en diciembre del 2013 en Kiev con el fallecido senador John McCain para repartir pasteles a manifestantes armados en la plaza central de la ciudad. Casualmente, esto es una casualidad, días después se llevó a cabo el golpe de Estado en febrero, mientras los asesinatos en masa orquestados se apoderaban de la ciudad. Se le grabó discutiendo cómo hacer partera de esto, cómo iban a utilizar lo que estaba pasando en Ucrania para obviamente culpar a Rusia, y en ese entonces el embajador de Estados Unidos en Kiev, Geoffrey Pyatt, exclamó supuestamente que se vayan a volar todos los de la Unión Europea. Esto cuando se trataba de la elección del nuevo líder de este país devastado por una guerra. Nuland renunció al Departamento de Estado precisamente durante la administración de Donald Trump. Tomó el mando del grupo de expertos Centro para una Nueva Seguridad estadounidense, el CENAS, antes de unirse al grupo Albrecht Stonebridge y a la junta directiva del neoliberal Fondo Nacional para la Democracia, el NED. Esos fueron los trabajos prácticamente de Nuland durante el mandato de Donald Trump. Pero en el momento en el que llegaron las fuerzas, por supuesto las fuerzas demócratas, se reincorporó al gobierno después de la toma de posesión del presidente Joe Biden en el 2021, estando por supuesto en este último cargo como subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Ella, recordemos, reconoció algo muy importante: la victoria de Putin, y que la Rusia que vemos hoy en día no es la Rusia que ellos esperaban, no es la Rusia que Estados Unidos pensaba que era y que podían destruirla de la noche a la mañana. No, cometería ese pequeño error, ese pequeño comentario hace unas semanas, y que prácticamente la ponían no solo en tela de juicio, sino que también, digamos, era una forma de señalar el fracaso de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que ha estado dando una enorme cantidad de recursos económicos a este conflicto. Y es como decir que tu jefe es un fracasado que perdió una guerra que él mismo empezó, que él mismo incluso estuvo patrocinando. Entonces ese comentario le habría costado el puesto a Nuland. Pero vamos a regresar antes de eso a su viaje más reciente a Kiev. En este implicó intervenir ante el presidente Volodymyr Zelensky en nombre del general Valery Zaluzny, aunque fue en vano. Zaluzny fue despedido por Zelensky, algo que Estados Unidos no quería para no desestabilizar la ya inestable Ucrania. En una entrevista a finales de febrero, Nuland admitió la derrota de Estados Unidos. Después de visitar a Kiev, intentar hacer las paces entre Zelensky y Zaluzny, ella habría cometido el peor error, porque admitió la derrota de Estados Unidos, de los esfuerzos de su país hacia Moscú. Reconoció que el objetivo de su política no es la Rusia que francamente querían. No es la Rusia fuerte que vemos hoy en día, no es la Rusia de Vladimir Putin, que tranquilamente está realizando unos juegos del futuro, un encuentro de la juventud, está haciendo diversos eventos, y que por obvias razones dejan a Estados Unidos mal, porque mientras este país tiene una enorme crisis con el tema de las sustancias prohibidas, del fentanilo principalmente, la ciudad o el país como tal se va arrastrando
en lo que parece ser una terrible coladera. Incluso el propio periodista Tucker Carlson lo reconoció cuando viajó a Moscú. Jamás se imaginó los trenes, jamás se imaginó incluso encontrar un McDonald's que fuera, si bien con otro nombre, era el mismo sabor, era todo. Y Rusia era increíble. Y por el otro lado, regresas a tu país, a Estados Unidos, y ves la miseria, ves cómo los ciudadanos pues viven en las calles porque no tienen forma de salir adelante. Y por el otro lado hay algunos videos que han estado circulando a través de las redes sociales de cómo vive Rusia día con día, y definitivamente es muy diferente a las calles de Estados Unidos. Pero en ese momento vimos cómo Nuland prácticamente reconoció la victoria de Putin, que Putin logró derrotar el plan de Estados Unidos y que Washington quería un líder dócil en el Kremlin, que occidentalizara al país. No es la Rusia que queríamos un socio que fuera europeo, pero eso no es lo que Putin ha hecho durante muchos años, desde prácticamente el año 2000, porque el predecesor de Putin, lo platicábamos en un video anterior, Boris Yeltsin, contó con todo el apoyo de Washington mientras supervisaba la apresurada privatización de la economía rusa en los años 90, las reformas que vieron el ascenso de los llamados oligarcas que amasaron enormes fortunas vendiendo los recursos naturales de Rusia a compradores occidentales, mientras estos países, Estados Unidos, la Unión Europea, se hacían cada vez más ricos y empezaban a empobrecer a este país. La mayoría de los ciudadanos en Rusia pues vivían incluso una disminución de la esperanza de vida, el aumento de la tasa de delincuencia, homicidios, el colapso del rublo. Eso era lo que quería Washington, un líder que lograra destruir a Rusia, pero afortunadamente cuando asumió el cargo Putin por primera vez en el 2000, se acabó. Putin era un ex miembro de la KGB, era un hombre que amaba su país y lo ha demostrado. Si no, no estaríamos viendo la Rusia que se comparte a través de videos, que lo comparte incluso este famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, paseando en un supermercado, en el tren que parece un museo. Esa Rusia no es la que quería Washington, porque esa Rusia no la puede destruir. Esa Rusia le ha costado millones a Estados Unidos para intentar hacer un pequeño agujero en su sistema de defensa, y no pueden hacer nada. No han servido de nada todos los misiles, tanques, armas, municiones, nada de lo que le han dado a Ucrania para supuestamente destruir a Rusia, nada ha funcionado. Desde el 2000 a Putin se le atribuye ampliamente el mérito de domesticar a los oligarcas, imponer el orden público, revertir el declive económico y social de los años 90 en los que lo tenía un político occidental a cargo de Rusia para destruir desde el interior al país, darle rienda suelta a los oligarcas, que hicieran lo que quisieran, que robaran lo que quisieran y sobre todo que Occidente se enriqueciera. Eso fue lo único que hacía el otro presidente. Llega Putin y parece que todo empezó a cambiar. Inicialmente buscó relaciones amistosas con Occidente, pero ya vimos los resultados. Prácticamente estos políticos occidentales no escuchan razones, no quieren escuchar razones, y Putin incluso se acercó al asesor de Clinton, de George Bush, con una propuesta para que Estados Unidos, Rusia y Europa crearan conjuntamente un sistema de defensa antimisiles, ayudarlos si querían a defenderse, formar parte incluso de la OTAN, pero al final simplemente los mandaron a volar, les dijeron que se perdieran y que se quedara Putin con sus armas. Y bueno, las armas de Putin en comparación con los sistemas de defensa de toda la OTAN
que rechazó a Rusia, han quedado completamente inútiles en comparación con las fuerzas rusas. Prácticamente el reconocer esta situación donde vemos a esta Victoria Nuland aceptando que falló el plan de destruir a Moscú desde dentro, falló el plan de colocar a un presidente dócil, y recordemos que las elecciones están por llegar, quizás eso es lo que le podría terminar de dar la victoria al actual presidente ruso Vladimir Putin, porque parece que varios de sus contrincantes son un poco más dóciles con Estados Unidos, quieren incluso quizás repetir lo que en su momento hizo el propio Boris Yeltsin cuando estuvo Dmitry Medvedev. Precisamente Putin guiaba al mandatario para que, era uno de sus principales asesores, para que no se destruyera todo su trabajo. Y ahora vemos cómo el mandatario está a punto quizás de volver a ganar las elecciones con más del 80% de las preferencias. Entonces, digamos que la situación de Nuland fue lamentable. Ella actualmente está casada con el incondicional neoconservador Robert Kagan, el cofundador del proyecto para el nuevo siglo americano. Su cuñada, Kimberly Kagan, dirige el Instituto para el Estudio de Guerra. Su reemplazo temporal en el Departamento de Estado será el subsecretario de Gestión John Bass, el ex embajador de Estados Unidos en Afganistán. Más guerras, por supuesto, Turquía y Georgia, lugares donde Estados Unidos controla. Blinken dijo que su amiga Toria ha ocupado la mayoría de los puestos en el Departamento de Estado, desde funcionaria consular hasta embajadora, subsecretaria, durante 35 años de carrera, y quizás ya sea el momento de que ella se vaya a descansar. La diferencia entre ella y nosotros es que ella se va a ir con mucho dinero en los bolsillos. Dinero que ha logrado de diversas guerras, de estar de embajadora, de subsecretaria, de estar en todos los puestos. Ella se va a ir muy bien cargada, porque por supuesto, ella logró algo que Estados Unidos quería: arrancar un conflicto con Rusia. El problema es que no le salió muy bien como esperaba. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.